Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Un miércoles más. Recuerden, estamos en contacto vía redes sociales, @mn_Puebla, un Mega Noticias Puebla, y pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, Mega Noticias Puebla. Alejandro Guillén, Víctor Reynoso, qué gusto tenerlos esta noche aquí en Mega Noticias, justo hablando a fondo pues de una agenda bastante apretada, tanto nacional como internacionalmente hablando. Ale, gracias. Sin duda, gracias a ti, Lidia, un gusto estar con Víctor. Igual, Víctor, ya tenía rato que no te veíamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Y se nos van juntando muchos temas. Platicábamos el programa anterior un poquito sobre lo que estaba ocurriendo en el tribunal, qué iba a pasar. Oigan, hablamos desde un inicio de los acordeones, ¿no? De las coincidencias que había, que tenían las pruebas, pero al final las desestimaron porque pues para ellos no era suficiente. ¿Con qué te quedas de todo lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que para mí lo preocupante es ya el sistema de impartición de justicia, y en este caso impartición de justicia electoral, cómo ya queda completamente en entredicho, ya no hay la certeza, creo yo, sobre lo que ese tribunal decida. Varios ya sabíamos que ese trío de magistrados encabezados por Mónica Soto y los Felipes de la Mata y el otro Felipe, que no recuerdo su apellido ahorita, pero bueno, el caso es que ellos tres, lo cierto es que ya se sabía por la forma en cómo venían votando en cada una de sus sesiones, que ellos tres siempre están en favor de pues lo que piensa el gobierno y su partido. Que no debería ser así. ¿No? O sea, o bueno, ¿cómo funciona? Entiendo, si pueden tener como esta afín. ¿Sí se puede? Sí, hay una afinidad, Pero en tu chamba se tiene que notar como esa neutralidad, ¿no? Claro, en efecto. Y no es tanto, creo yo, que en alguna decisión tú puedas darle la razón al gobierno. No, creo que ese no es el punto. El punto es cuando le das la razón al gobierno teniendo evidencias en contrario. Claro. ¿No? Entonces, creo que ahí es en donde estamos viendo consistencia en este trío de magistrados que, aunque hay evidencias en contrario, están siempre a favor del gobierno y su partido en asuntos electorales. Y es que aquí estaban todas las evidencias, Ale, y lo platicamos, o sea, ¿cómo decir que estas coincidencias o el uso de acordeones, que todos lo vimos, ¿no? Que todos supimos, incluso en la forma de cómo se contestaban, tú hiciste la práctica, ¿no? Tú Claro. te metiste en la chamba de realmente ver cómo funcionaba, que era algo muy complejo, que era algo que no se contestaba en 5 minutos. En efecto. ¿No? En efecto, sí, y las personas que participamos en esa elección, pues cuando nos dimos a la tarea de ver por quién votábamos, evidentemente al momento de buscar los antecedentes de las personas que se postularon, pues no resultaba fácil el encontrar esos antecedentes para tomar una decisión de entre todos los postulados. En alguna boleta eran 38, en otros eran 43, en otros eran, en fin, era una cantidad enorme de personas que se habían postulado para ser jueces, magistrados o bien ministros de la Suprema Corte. Entonces, el hacer la chamba de buscar los antecedentes y demás no era una tarea sencilla, implicaba tiempo y en mi caso, aún teniendo previo los trabajos de gente de la sociedad civil que se dio a su vez a la tarea también de buscar antecedentes, con eso yo me ayudé a sacar al menos
mis favoritos para la elección de ministros, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los ministros los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, sí, ciertamente costaba trabajo y tenías que llevar a fuerza una cosa que se llama acordeón, a fuerza, porque no había forma, por lo menos yo no me podía aprender los nombres de todos de las personas que yo encontré y que me parecía que sus antecedentes eran plausibles. Entonces no era fácil, no era sencillo y tenías que llevar tu acordeón. Pero una cosa es que tú hagas tu acordeón, lo lleves tú a la... Que tú hayas estudiado, exacto, ¿no? Y que tú lo hayas llevado a la mampara y ahí tú y tu Soledad, ¿verdad? Se pusieran a hacer el registro correspondiente. Y otra cosa es lo que vimos en forma obscena, cómo se repartieron desde las oficinas de gobierno, desde el partido gobernante, etcétera, cómo se repartieron esos acordeones. Y eso todos lo supimos. Ahora, regresando al asunto de lo que fue esa sesión, me quedo con una cosa. Estaba claro, o estaba cantado, que lo que iban a pedir estos 3 magistrados eran pruebas de quiénes eran los responsables de esos acordeones. Bueno, ¿qué nos estaban pidiendo los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que metieron su denuncia sobre esto? Y eso fue en lo que trabajó el magistrado Reyes Rodríguez, que fue el que presentó la ponencia. Oye, que fue un buen proyecto que presentó. Fue un proyecto, cuando tú lo analizas, dices tú, está muy bien estructurado, tiene todos los elementos, tiene lógica, no podía pedir lo que llaman ellos la prueba máxima, porque simple y sencillamente no había forma de que se demostrara este funcionario y este otro funcionario y este gobernador y este presidente municipal repartieron los acordeones. No había forma. Los ciudadanos lo que hacían era entregar los acordeones, miren esto, me lo entregan acá, me lo entregan allá, etcétera. Entonces no había forma de presentar la denuncia al responsable. ¿A quién acusar? Exacto. Como no había la figura, por eso... Ahí se fueron estos 3 magistrados. Si tú revisas lo que fue la lógica de los discursos de esos 3 magistrados, los 3 estaban en la misma sintonía. Como no me dices quién fue, luego pues entonces vale. Aquí no hay delito que perseguir. No hay delito que perseguir y además, pues, ¿por qué no confiar también en el pueblo que tiene la capacidad de rastrear los antecedentes de todos los candidatos y que se pusieran de acuerdo en una probabilidad de millones, en los millones de probabilidades, los que resultaron ganadores, finalmente fueron los que van a ser los próximos integrantes del Poder Judicial. ¿Qué es? 1 de septiembre. Entonces, ¿no? Cuando uno ve o escucha esos argumentos, dices tú, pues no tenemos ya un tribunal imparcial, lo que tenemos es un trío de personas que trabajan para el gobierno, que trabajan para el partido en el poder y que obviamente eso no es propiamente la función de un tribunal, claro, que es en función de las pruebas y las evidencias que te están presentando, tú debes de determinar cuando se comete un delito electoral. Y esto, Lidia, amigos del auditorio, esto se llama fraude electoral, y un fraude electoral avalado por este trío de magistrados del Tribunal Electoral Federal. Vic. Pues esta situación que ha descrito muy bien tiene una virtud, la claridad. El asunto es muy claro. Es un grupo en el poder que se apodera del Poder Judicial. Creo que no hay la menor duda. Hoy Arturo Saldívar publicó un artículo diciendo a este Poder Judicial no lo pusieron las élites. Obviamente sí lo pusieron las élites. No tenemos nombres y apellidos de quienes hicieron los acordeones y los repartieron, pero sabemos que fue desde el poder. Y en una mesa redonda un poco complicada porque los adversarios llevaban porra, y una porra sin argumentos, nada más, pues las porras no tienen argumentos. La representante, así la presentaron, la representante de las mujeres y de los jóvenes, fue clara. Dijo, bueno, ¿cuál es el problema de que estén alineados los nuevos jueces con el partido Morena? Si es el mismo proyecto, pues por supuesto que están alineados. Es difícil que alguien reconozca esto porque pues es declarar una vocación autoritaria, es declarar un proyecto autocrático, que es lo que estamos viviendo con claridad, pero pues se le agradece a esta persona la claridad. Es el mismo proyecto,
La cuestión es que el Poder Judicial no está para llevar a cabo proyectos políticos, está para aplicar la ley y las leyes que defienden los derechos de los ciudadanos. Y es lo que se está poniendo en juego con este proyecto de Morena. Pero bueno, agradecemos la claridad de estas gentes y queda para la historia, que como dicen, no nos queda más que decir eso, queda para la historia con nombres y apellidos quienes han impulsado este proyecto y sus consecuencias. Y justo eso, muchas veces hablamos y lo hemos platicado en varias ocasiones en este programa de todo lo que ocurrió, las irregularidades que hubo. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, para que el auditorio entienda hasta dónde escala, ¿no? Porque habrá quienes digan, bueno, ¿y a mí eso qué? ¿No? Pero ¿a dónde llegan esas consecuencias, Ale? Claro, mira, yo creo que las consecuencias son varias, sobre todo, en primer lugar, la parte de lo que es el derecho público, la parte de lo que es la división de poderes que es propia de una república democrática, en donde debe de existir estos tres poderes, y estos tres poderes en principio tienen que ser autónomos. Ya ahí se van relacionando con sistema de partidos, sistemas electorales, pero lo más importante en una república democrática es, entre otras cosas, el hecho de que exista al menos un poder judicial autónomo. Esa es una condición fundamental, porque ese poder judicial autónomo tiene que garantizar los derechos tanto de mayorías como de minorías, que esos derechos sean respetados al final de cuentas en una república que es la cosa de todos, ¿verdad? La cosa pública, la cosa de todos, en la cual todos somos iguales independientemente de nuestra posición social, nuestra profesión, etcétera. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, el Poder Judicial se encarga precisamente de vigilar que, entre otras cosas, las mayorías no ejerzan un poder desmedido, un uso en el cual se violen los derechos de las minorías y que terminen por generar dictaduras o tiranías de mayorías. Hoy les llaman pomposamente democracias populares. Ese es un eufemismo, es un nombre falso, el término es falso, es corrupción de la palabra, porque en realidad eso no es democracia, son dictaduras, que lo estamos viendo en el caso de Venezuela, lo estamos viendo en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua. Eso que llaman democracias populares no son democracias populares, son tiranías, son dictaduras en las cuales, y ni siquiera las mayorías ejercen ese poder, lo ejerce un grupúsculo que se adueña del poder, que tiene el control sobre el ejército, que tiene el control sobre las Fuerzas Armadas, sobre las policías, y esos son los que se imponen a todos los demás. Y tendrán sus aplaudidores, pero lo cierto es que es al final un grupo que incluso termina enriqueciéndose a costa del grueso de la gente, que termina en una pobreza brutal. Creo que a esto se reduce, estoy usando una megasíntesis ahí, pero a eso se reduce lo que son las democracias, las mal llamadas democracias populares. En cambio, las repúblicas democráticas, como la que tratamos de construir desde, si quieren, desde la reforma del 77 y posteriormente lo que fue la década de los 80, etcétera, esto que intentamos construir era precisamente una república democrática en la cual todos pudiéramos ser iguales ante la ley, y que tuviéramos un poder judicial autónomo encargado de que ningún otro poder violara los derechos de las personas en general, por un lado, y por otra parte que cuando la persona, y ahí voy a la parte privada, pública, privada, cuando una persona vaya ante un juzgado y tenga algún problema o algún conflicto con un particular que a su vez es miembro de un partido político o de un gobierno, que sea tratado de la misma forma ambos para que se imparta justicia. Aquí estamos corriendo el riesgo de que cuando una persona, Lidia Cumming, Alejandro Guillén o Víctor Reynoso, tenga un problema con un particular que a su vez es influyente, tiene las relaciones, se lleva bien con Lenia Batres, con alguna persona encumbrada en el poder, y esa relación, esa influencia que tiene, le permita ganar su juicio a Lidia Cumming, aunque Lidia Cumming tenga la razón, o Alejandro Guillén tenga la razón, o Víctor Reynoso tenga la razón. Entonces, ahí ese es el riesgo que estamos corriendo ya con este tipo de jueces. Afortunadamente, por ahí escuché el dato de que el 5%, apenas el 5% de la población ha pisado un tribunal. Eso
nos muestra también cómo muchas personas ignoran qué cosa es un tribunal e ignoran qué cosa es lo que hace un poder judicial. Justo. Entonces ahí tenemos un serio problema y por eso es que parece que mucha gente… Un reto muy grande. Y mucha gente le tiene sin cuidado lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. Qué bueno que ya los elige el pueblo, ¿no? Eso es muy porque democrático. Aparte así lo vendieron, es ¿no? muy democrático. Ajá, sí, claro. Y bueno, pues ya vimos las consecuencias. Víctor y un servidor estuvimos en un panel y bueno, dimos ahí las cifras y demás, que en donde en realidad los que votaron por el acordeón, con el acordeón, movidos por el acordeón, no fue 13%. Aquí están poniendo mal la cifra. No, los que votaron con el acordeón, influidos con el acordeón y por lo tanto ejercieron un voto no libre, fue el 6%. 6 millones de personas, no fueron 13. 13 fueron los que participamos. 3 se abstuvieron. Y hubo 3 que votamos libremente. Pero los que votaron en favor de este fraude fueron 6 millones, 6% nada más. Entonces, carece de legitimidad y además es ilegal. Claro, y aparte un porcentaje tan pequeño, ¿no? Es para elegir a un poder tan esencial, ¿no? 13% de participación y ya con eso determinas quién va a estar. Es delicado. Para ir concluyendo este tema, Víctor, ¿qué pasa con la justicia en nuestro país? O sea, ya vimos 2 claros ejemplos, ¿no? De cómo se fue construyendo. Voy a poner ejemplos más claros. Dicen que los tribunales o el Poder Judicial en general son como los hospitales. No vamos todos los días a los hospitales, pero cuando tenemos que ir, puede ser una cosa de vida o muerte, puede ser de consecuencias dramáticas para la vida personal, si es que no funciona bien la institución a la que acudimos. No sé si recuerden alguna vez aquí en Puebla, voy a poner 2 ejemplos poblanos. A un secretario de Gobernación en tiempos de Mario Marín le gustó una casa que tenía dueño. Hizo todo lo posible por apropiarse de esa casa, hubo un conflicto muy fuerte, llegó a los medios de comunicación, llegó a los tribunales y los tribunales decidieron, la propietaria de la casa es la señora fulana de tal y fulano de tal, secretario de Gobernación, no tiene derecho. Si los jueces están alineados con el poder político, el resultado hubiera sido inverso. Sí, cómo no, señor secretario de Gobernación, la casa es suya, no se preocupe, mañana sacamos a la señora y su familia. También, si alguien desde el poder o alguien ligado a gente del poder decide que la madre de su hija es incómoda y la manda a asesinar, es otro ejemplo poblano que todos conocemos, y si los jueces están alineados, pues el señor va a poder deshacerse de esta mujer incómoda con total impunidad. Creo que son ejemplos dramáticos, pero son ejemplos reales, cercanos a nosotros, recientes, que podrían darse cuando el poder judicial está alineado con los que tienen el poder político. Sí es tema para preocuparse. Total. Oigan, bueno, no sé. El derecho de propiedad y el derecho a la vida, nada más esos 2. Y aparte ahorita está sonando tanto, ¿no? El tema de derecho de propiedad, de estos fraudes inmobiliarios que están operando. Había uno de Oaxaca, ¿no? 7 familias en San Andrés Cholula fueron despojadas justo por un tema ahí que hasta ahorita autoridades no han dicho qué más, ¿no? O qué va. Pero entiendo que todo esto va a entorpecer el proceso y quizás cuando empezamos a hablar de estos temas, ustedes que nos están acompañando en casa piensen que pues, no les va a tocar, ¿no? O es algo muy alejado, no. O sea, son delitos como estos que los acabamos de platicar y si me acompañas todas las noches platicamos de ellos y que dices, bueno, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿No? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Exactamente. Si no es un tribunal, si no es un juez al cual tú lo vas a pedir justicia. Pues no hay. Entonces, cuando les toque el conflicto con alguien alienado al poder, pues… Bueno, o justicia por la propia mano, como la mal llamada abuelita sicaria, le invadieron su casa, wow, sí. No funcionó el poder judicial, ¿qué hizo la señora? Furiosa fue… Y lo sacó como pudo. Arrancó 2 vidas, que no es una solución tampoco. No, claro. Pero bueno, siento que hay algo que no están viendo autoridades, ¿no? Y creo que no les importa mucho estar observando eso, ¿no? Están más ocupados en otras cosas. ¿Les parece? Concluimos el tema aquí del Poder Judicial, el tribunal, porque hay otro que también ha estado dando muchísimo de qué hablar. Este discurso que nos venden autoridades de la austeridad republicana, ¿no? Y después vemos que están viajando, que están en hoteles de lujo, que están hasta en Tokio. Aquí la información.
En abril del 2025, la Ley Federal de Austeridad Republicana fue reformada para fortalecer los principios de austeridad y transparencia en la administración pública, promoviendo el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Es inaceptable que los servidores públicos se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones. Solo 5 meses después comenzó el anuncio de las obras emblemáticas. Una de ellas es el Tren Maya, presupuestado inicialmente en 197,000 millones de pesos. Su costo se elevó a 544,000 millones, representando un sobrecosto del 176%. Si nosotros vemos la cuenta pública 2024, se refleja en gran medida también en cuál fue la perspectiva, ¿no?, de cierre. Tuvimos un déficit primario. Después se anunció la construcción de la refinería Dos Bocas con una estimación inicial de 211,000 millones de pesos. El gasto pudo alcanzar los 398,000 millones. Luego el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque su construcción costó 89,000 millones de pesos, al sumar los 146,000 millones por la cancelación del aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco, el gasto total ascendió a 253,000 millones de pesos. Considerando que incluso se han utilizado otros fondos presupuestarios y otros fondos que teníamos como una caja de ahorro. Por otro lado, el gobierno de Tlaxcala gastó 56 millones de pesos en 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country, con un costo de casi 6 millones por unidad, superando su precio comercial, mientras que la paraestatal Pemex destinó 832 millones de pesos para la renta de camionetas blindadas para sus directivos. ¿Hacia dónde va la austeridad republicana? Yo creo que ya no tiene sentido en este momento. Creo que está rebasado esta idea de austeridad republicana. La eliminación de 109 fideicomisos que recuperaron 64,524 millones de pesos se justificó para la compra de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, solo 6,000 millones se destinaron a ese fin, mientras que 26,000 millones se canalizaron al Tren Maya. Mega Noticias, Alejandro Rolten. Yo me fui a los viajes y a los miembros de Morena que hemos visto, ¿no?, los gastos que han realizado, pero pues vámonos primero con el tema de las obras. Ya escuchábamos, ¿no?, lo que se había planeado, todo lo que subió. En una, no me acuerdo, creo que fue la del Tren Maya, más del 100%, 127%, ¿no? Entonces, ¿este discurso realmente está funcionando o sigue funcionando, más bien, este discurso de austeridad? Cuando vemos obras, oigan, ¿no fue un accidente apenas en el Tren Maya? ¿No? O sea, ¿realmente ha funcionado y ha sido redituable como se planeaba comparando con el gasto que acabamos de ver, Vic? Bueno, lo importante de estos temas, de estas obras que nos acaban de recordar y de los datos, es que son obras sin diagnóstico, sin proyecto. No son políticas públicas, son lo contrario de una política pública, son ocurrencias. A alguien se le ocurrió cancelar un aeropuerto y hacerlo en otro lado, sin llamar a la gente que sabe, sin someter a criterios el proyecto, el diagnóstico, lo mismo el Tren Maya, lo mismo la refinería. Entonces, siempre hay sobrecostos en obras públicas, en obras privadas. Creo que aquí sí se pasaron, creo que aquí los sobrecostos son excesivos, pero creo que el problema es que son ocurrencias que no van a resolver obras públicas, problemas públicos. Sí, claro. Van a dar lugar, como dice Julio Franco, a elefantes blancos que son inútiles y muy costosos de alimentar. ¿Cuánto nos está costando día a día el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto? Creo que el problema está ahí y creo que es un estilo, si no de todo Morena, sí del expresidente López Obrador, y un estilo que ha sido muy costoso para el país. Por ejemplo, en esta administración estamos por cumplir un año de Claudia Sheinbaum. Quizás es pronto, ¿no?, para ver alguna de estas obras emblemáticas como lo vimos en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Pero no sé, creo que hasta ahorita, ¿no?, en el año que llevamos, no hemos visto tal despilfarro como lo vimos con López Obrador, ¿no? Creo que Trump los mantiene muy ocupados para estar como realmente pensando en estos proyectos. No quiere decir que no los haya, ¿no? Porque además está obligada a. Okay. Es decir, el gasto público que hizo el anterior presidente, sobre todo en el año de la elección, en 2024, en donde fue una barbaridad. De hecho, se aumentó aún más la deuda externa, en fin. Aquí el punto, Lidia, creo que está en función de cómo durante
todo lo que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde el discurso, entre otros, una de sus banderas era acabar con la corrupción. Y lo cierto es que salieron diferentes escándalos, ahorita ustedes hacían referencia al asunto de las obras emblemáticas, en donde todas, absolutamente todas se fueron a sobrecosto, y como bien dice Víctor, ninguna está resolviendo los problemas para los que se supone fueron hechos, ninguna. Y por otra parte, también observamos los desvíos de recursos, ¿no? El caso Segalmex es uno de los casos más escandalosos que hayamos tenido desde hace años. Oye, pero hasta lo premiaron, ¿no? Sí. El señor, él seguía él siendo impune, parte del gobierno federal. Exacto, y sigue impune. Sigue impune. Y lo interesante, preguntabas tú hace un momento, sobre si este discurso es creíble o no es creíble. Lamentablemente, nosotros observamos, por ejemplo, en las encuestas, pienso en la encuesta del Financiero, la encuesta que hace Consulta Mitofsky, en donde, por ejemplo, en el caso concreto del gobierno actual, el 70% está de acuerdo con este gobierno, lo aprueba, etcétera. Pero cuando le preguntan sobre asuntos de inseguridad, el problema de la salud y la corrupción, la gente dice las cosas están mal. Y entonces un 60, un 70% dice que hay más corrupción. Claro. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, si tú tienes como referente que hay mucha corrupción, ¿por qué apruebas este gobierno? ¿Por estos apoyos? Porque sí, puede ser el asunto de los apoyos sociales, de los programas sociales, puede ser la combinación de los programas sociales con la propaganda, porque sí, hay mucha gente que está convencida de que ya se acabó la corrupción y que la corrupción era solamente de los sexenios pasados. Pero se sigue quejando de la inseguridad. Y que ellos son diferentes. Okay. ¿Sí? Pero aquí la pregunta que hacemos a las personas que están todavía en esa sintonía con el discurso dominante del gobierno, de veras gente como Fernández Noroña, que le acaban de exhibir su residencia de no sé cuántos millones de pesos, 12, algo así. Pero no es donde vive, es su casa de campo. Es su casa de campo, exacto. Entonces, ya quedó exhibido eso, la ostentosidad con la cual se pavonean en Europa. Ajá, y como si nada pasara. ¿Y ¿Quién se quejaba de qué tengo que avisarles, a qué hotel sí puedo y qué no puedo ir? Oye, no seas descarado. Es Noroña, ese es Noroña, ¿no? Entonces, Fernández Noroña. Entonces, observamos aquí dos cosas. Por un lado, cómo ellos te están diciendo con sus actitudes y con pruebas, con evidencias, con videos, con audios, te están demostrando que ellos no son iguales a ti. Y se indignan, ¿no?, por los paparazzis que supuestamente les mandan. Sí, claro, no, y además ahí, si quieres, entramos después al asunto. Eso fue espionaje, o sea, el que hayan agarrado a todos, a cada uno en sus diferentes ciudades, en el restaurante en el que estuvieron, eso no lo hace un ciudadano que de pronto se encuentra con una estrella de cine y dice, voy a sacar esta foto, ¿verdad? No, eso fue otra cosa. Pero a lo que voy es a esto, ¿cómo es posible que todavía la gente, aún viendo teniendo estas evidencias en video, audios y demás, aún cree que ellos son como el pueblo, ¿no? Ellos no somos iguales a los anteriores, pues tampoco eres igual al pueblo bueno, ¿verdad? No, el pueblo eres bueno, igual a lo que dice tu discurso. discurso. No tiene el despilfarro que tú estás exhibiendo en tus giras por Europa, ¿no? Oye, pero disminuimos en pobreza, Ale. Híjole, eso es otro punto, pero a lo que voy es eso por un lado, y por otro lado dicen que dijo José López Portillo que lo peor que le puede pasar a México es que se vuelva un país de cínicos. Dicen que dijo, no tengo yo la evidencia de cuándo lo habría dijo, que buscarle, ni en qué lo dijo. Pero lo cierto es que algunos dicen que fue el segundo informe. Yo revisé el segundo informe y no encontré la frase, pero bueno, el caso es que el cinismo con el cual se comportan es impresionante, porque quien exhibe la casa es el propio Noroña, su casa. Él va haciendo un video en una especie del género del suspenso cínico, ¿no? Te va exhibiendo cada una de las piezas y cómo está aquí, allá. Dices tú, Dios mío, es un cinismo ya
intolerable para mí. Pero porque saben que nadie los puede tocar. No hay contrapesos, no hay. Y la gente pues sigue en esa sintonía, porque al momento en el cual te evalúa bien un gobierno que dice, bueno, pues sí, que roben pero que salpiquen, dicen por ahí, ¿no? Estas frases muy mexicanas del cinismo, ¿no?, que lamentablemente existe en nuestro país. Que se supone que iban a acabar con eso, ¿no? Entonces, se supone que ya no íbamos a ver eso. Entonces, ¿cómo es posible que la propia sociedad mexicana tolere esto, ¿no? Y diga, bueno, sí, pues ni modo, pues así son, ¿no? No puede ser. Totalmente de acuerdo. Alevic, vamos a ir a una muy breve pausa y volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Esto sienta un precedente de que la justicia está por encima de esos carteles. Ismael Zambada García, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, se declara el lunes pasado culpable de 2 de los 17 cargos que le imputaban. Estos cargos son lavado de dinero y uso de armas. La sentencia es hasta el próximo año, entiendo. La sentencia final es en enero de 2026. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Tenemos una detención ya casi hace un año, fue en septiembre, ¿no?, del año pasado, que con información muy escueta, ¿no? Todavía no hay informes reales, o bueno, no los conocemos nosotros, de cómo operó Estados Unidos con la captura, si fue con el apoyo del hijo del Chapo Guzmán, qué fue lo que ocurrió. Recordarán esta escena, este show que hizo la Fiscalía de Sinaloa, ¿no?, de cómo lo capturaron, de que siempre sí, que no, después lo desmintió la Fiscalía General de la República, pero contra Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, bueno, a él no lo han tocado, ¿no? Incluso hasta hubo un respaldo cuando todavía era presidente López Obrador. Y la violencia en Sinaloa sigue desatada. Vemos a víctimas colaterales, menores de edad que nada tienen que ver en esto, y no es mentira, nos enteramos cada semana de algún suceso que ocurre y cada vez más violento porque la pelea entre los cárteles continúan. ¿Qué mensaje da realmente que se declare culpable, que pueda haber algún acuerdo con autoridades de Estados Unidos? Si quieres, Vic, empecemos. Bueno, un comentario breve sobre el punto anterior, el cinismo claro, de nuestros gobernantes, que sí me preocupa mucho el cinismo. No puede haber gobierno rico y pueblo pobre, y están alardeando que son gobierno rico, pero si me permite citar lo que creo que ya es un clásico de la comedia musical mexicana, esta serie Mentiras. El problema de las mentiras es que la verdad finalmente aflora y tiene efectos. Entonces esperemos que la verdad aflore y tenga efectos. Pero del Mayo, pues bueno, hay un problema ahí muy muy de fondo. No fue una gran noticia que el Mayo se declarara culpable y todos tranquilos, nos vamos a nuestra casa. El problema es que hay de fondo ahí. Y yo creo que el gobierno norteamericano ya sabe todo lo que quería saber, y lo que quería saber es qué tan implicados están políticos mexicanos con el narcotráfico. Y hay signos, hay señales muy claras de que la implicación llega hasta los más altos niveles. ¿Qué van a hacer los norteamericanos con eso? Es la gran pregunta.
pero seguro ellos ya tienen pruebas fidedignas de quiénes están, hasta qué grado y cómo. Y el gobierno mexicano pues está un poco a la defensiva, esperando a ver cómo procede el gobierno norteamericano con esto. Ahí hay muchas posibilidades, desde negociaciones abajo de la mesa, ¿sabes qué? Tenemos esto, pero no actuamos a cambio de esto, claro. O no sé si vayan a hacer lo que hicieron con el Mayo, con algún político mexicano de alto nivel, que se lo lleven allá sin avisarle a nadie. No sé, ahí está la película en suspenso, pero creo que lo que es claro es que el gobierno norteamericano ya sabe lo que quería saber, sabe que hay políticos militares mexicanos implicados en cientos de miles de fallecimientos de ciudadanos norteamericanos por el tráfico de drogas. La pregunta es, ¿qué sigue ahora? Ale, ¿qué sigue ahora? Bueno, yo creo que ahorita por el momento van a encerrar un ratito al Mayo. No soltó nombres, que era lo que mucha gente esperaba, que soltara nombres en su audiencia. No hubo nombres, pero posiblemente, bien como dice Víctor, esto ya, la información que tenía que dar, la que más necesitaba el gobierno norteamericano, ya la tiene. Vamos a ver si lo declaran finalmente, si ya no le aplican la pena de muerte, que eso es lo que quiere salvar jurídicamente el Mayo Zambada. Bueno, si con Caro Quintero... Lo más probable es que no haya pena de muerte y se vuelva un colaborador, testigo protegido, en fin, como le quieran llamar. Por otra parte, yo creo que no podemos ver tampoco alejado lo que está haciendo el gobierno norteamericano en Venezuela. Creo que ese es un punto que también tiene que llamarnos la atención, sobre todo porque ya hay una presión no solamente diplomática, no solamente de discurso desde Washington, sino que ya hay portaaviones, portamisiles, etcétera, todavía en aguas internacionales, pero que se van acercando a mar territorial de Venezuela. Entonces, eso ya lo sabe también Maduro. Está preparándose para una posible invasión, no sabemos qué vaya a ocurrir. O hasta dónde es que. Pero el punto al que voy es que van por Maduro no porque sea un dictador, criminal, violador de derechos humanos en Venezuela, no, van por él porque es líder de un cártel. Y como los cárteles están declarados como terroristas, luego entonces nosotros, los norteamericanos, nos atribuimos el derecho de ir por ellos en donde se encuentren. Entonces, ese es un punto que me parece interesante. Vamos a ver en qué termina el caso de Venezuela, pero por lo menos el gobierno de Maduro se está preparando para una posible invasión, así lo ha manifestado en las últimas ocasiones. Está incluso reclutando a personas pensionadas, en fin, todo aquel venezolano que quiera ayudarle a defenderse, los está reclutando. Oye, pero incluso ya hasta le pidió el apoyo a la ONU. Sí, ¿no? sí, le pidió el apoyo a la ONU para que lo defiendan. Ahí va a estar complicado, va a ser muy complicado, sobre todo porque Venezuela se quedó un tanto aislado, incluso en América Latina, desde que se hizo el fraude electoral en contra de la oposición hace ya un año, ¿no? Más o menos, o un poco menos, en donde hubo fraude electoral, no se reconoció el triunfo de la oposición y por el contrario lo que hizo fue afianzar una dictadura que se fue aislando frente a los que antes eran más o menos sus aliados o que algo tenían de relación a través de eso que llaman la izquierda, que yo ya hoy exactamente no sé bien a bien qué cosa es ya la izquierda, pero el caso de Brasil, por ejemplo, Colombia, que eran dos países cercanos a Venezuela, ya ahorita en este momento lo dejaron solo. Entonces dudo mucho que dentro de la ONU, salvo Rusia, Cuba, Nicaragua, fuera de ellos, y a lo mejor China por ahí, que no es cosa menor, China y Rusia. Claro, juntarlos, China y Rusia, ¿no? Los otros no, pero China y Rusia no es cosa menor. Entonces, el hecho de que tenga el apoyo de esos países, pues a lo mejor le puede dar algo de fuerza, sobre todo que estamos hablando de dos países que son parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, pero todo esto se ha dicho precisamente porque hay que ver en qué termina este asunto de Venezuela, por un lado, porque esto puede significar también que si algo ocurre en Venezuela
Y si hay otros gobiernos que están involucrados con criminales o que han solapado la existencia de estos grupos criminales, de estos grupos declarados terroristas, pues entonces Estados Unidos puede entrar en una situación de algo más que un asunto declarativo. Esa es la preocupación que existe también en México. En México está esa preocupación. Se acaba de suscitar una situación muy peculiar ahora con la senadora Lili Telles, que ella lo que hizo fue manifestar frente a una entrevista en una de las cadenas de televisión de Estados Unidos, Fox, en donde manifestó que, bueno, ojalá se pudiera profundizar en la cooperación de los Estados Unidos para combatir a los criminales en México. Esto fue tomado por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum. Fue tomado como una declaración en la cual una opositora estaba traicionando a la patria porque le estaba pidiendo a Estados Unidos que interviniera en México. Claro. Eso no lo dijo nunca la senadora, por lo menos ahí están las grabaciones, eso no lo dijo, pero lo aprovecha Claudia Sheinbaum para aumentar aún más el encono que hay aquí en México. No sé si vieron las redes sociales, pero estallaron, sí. Estallaron. Y es que de nuevo se polariza. Y otra vez polarizados. Entonces, una sociedad que se polariza de esa manera, con esta amenaza que tienes. Y con este panorama que has visto de las acciones que ha implementado Donald Trump, ¿no? Bueno, Estados Unidos, de que si no son los drones, después tus discursos en el de tema del muro, después que son terroristas, o sea, todo este contexto, obviamente, y utilizas y cambias un discurso, pues obviamente polarizas más la situación que ahorita pues no conviene, ¿no? Y que hasta el momento, digamos, la propia Claudia Sheinbaum ha aceptado esa cooperación, todo eso de los drones y demás. Lo único en lo que no ha estado de acuerdo es por qué se llevaron a Somayo. Eso sí, no ha estado de acuerdo. Porque no fueron y no sigue preguntando, acá, ¿no? Y por cierto, ahora en su discurso, veíamos hace un rato a la procuradora de Estados Unidos y al dirigente de la DEA y demás, diciendo, sí, pues nosotros fuimos por el Mayo, ¿no? O sea, ya te lo está cantando, fuimos nosotros. Entonces, yo creo que no hay que buscar ya quién se llevó al Mayo. O sea, fue una operación del gobierno norteamericano hacer, ¿no? Que tú no hiciste o que no quisiste hacer, claro, ¿verdad? En esta cooperación que se supone teníamos que tener o debíamos de tener. Entonces, por eso nos llevamos a tu Mayo. Y nos los llevamos para allá porque tú no estás haciendo gran cosa. Entonces, eso es lo que Lili Telles les reclamó al gobierno y ahora pues la acusan de traición a la patria, polarizando aún más a la sociedad. Sí. Y una sociedad polarizada, bueno, pues te pone en una situación, además de la situación ya endeble de nuestras instituciones, te pone en una situación vulnerable frente a los norteamericanos que tienen la sartén por el mango. Entonces, creo que ahí tenemos un problema que no se viene a bien cómo lo vamos a resolver, porque Claudia Sheinbaum está en una situación, en un dilema. Sigo defendiendo a mis amigos que me llevaron al poder, que me llevaron a la presidencia de la República, los sigo defendiendo aún con todo y que hay indicios de que son o han tolerado o han sido cómplices de criminales, o pues los combato de veras, ¿verdad? Y colaboro con Estados Unidos. Oye, este programa, no recuerdo cómo era, de la DEA, sé perfectamente, bueno, y supongo que el auditorio también, la relación que tiene con la DEA, ¿no? O sea, que no hay, ¿no? Esa tensa relación que existe. Pero este proyecto, esta iniciativa que planteaban, justo de que hubiera capacitación para los policías, que bien que se necesita y que de plano dijeron no, porque pues va contra el tema de soberanía que estoy tratando de construir, o este mensaje. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Pues es grave que un organismo importante de Estados Unidos como la DEA sea contradecido por la Presidenta de la República. Creo que habla ahí de falta de colaboración. Creo que hay un problema de fondo. Yo creo que lo que más conviene a los dos gobiernos es reconocer los problemas comunes y tratar de resolver los problemas comunes. Creo que la comparación con Venezuela es importante. Hay semejanzas, hay mucho narcotráfico en Venezuela, hay más en México, pero una diferencia importante: el gobierno venezolano no tiene legitimidad, el mexicano sí. La abducción del Mayo es algo inaceptable porque es violación total de la soberanía, una clara violación, no se puede aceptar, pero sí se deberían aceptar otro tipo de colaboraciones, porque el problema del crimen organizado
no es solo de los norteamericanos que consumen drogas, es el problema de México también, y un problema más grave, como aquí ponemos los muertos también, allá mueren por consumo de drogas, aquí por rivalidades entre grupos delincuenciales. Entonces yo creo que debería haber una política común, reconocer que el problema es común, y hay un escenario que podría ser muy negativo. Recuerdo en el gobierno de Calderón alguien decía, no en los medios, decía más en corto, que la política de Calderón era decirles a los cárteles: quédate con el gran negocio, comercio de drogas, véndeselas a los gringos, pero no toques a la sociedad mexicana, deja los pequeños negocios, extorsiones, secuestros. Un escenario muy negativo sería que los gringos dijeran: mira, que tus cárteles se queden con los negocios pequeños, que sigan secuestrando y extorsionando, pero que ya no, que dejen de lado el gran negocio, big business, drogas, que lo dejen. Pero si tú quieres que sigan extorsionando a tus ciudadanos, que los secuestren, que los maten, nosotros no nos preocupamos. Ejerce tu soberanía y tolera esos delitos, pero lo que nos afecta a nosotros no. Es un escenario hipotético, pero lo que ha mostrado el gobierno mexicano en muchos aspectos es que sí, lo de abrazos, no balazos con los delincuentes, fue una política en serio. No era una broma, ¿no? No era una broma, no era mera retórica, esa sí la cumplieron. Lo de gobierno pobre no lo cumplieron y se han esforzado como Noroña en hacernos ver que no lo cumplieron. Pero el otro de abrazos, no balazos, sí lo cumplieron, dejaron crecer a los criminales como nunca había pasado en este país, y las consecuencias ahí están. Y las estamos viendo, ¿no? O sea, y creo que esas presiones que hemos estado viendo, oye, el tema de los aranceles, sabemos perfectamente hacia dónde va, ¿no? O sea, me está doliendo el tema del tráfico de droga, y sí he visto que ha funcionado. Si te estoy presionando con que hemos visto la incertidumbre que ha generado nosotros económicamente, ¿no? Y ellos van a continuar, porque ahora sí vemos operativos para desmantelar laboratorios, vemos más operativos o más presencia, pero fue a raíz de esta presión por parte de Estados Unidos, ¿no? No por algo más. Lo de Sinaloa se salió de control, se sigue saliendo de control, ¿no? Por más que haya presencia o que lleven elementos del ejército o que vaya el propio secretario de Seguridad, pues no ha funcionado, ¿no? Es algo que dejaron que lo rebasara y parece complicado, ¿no? Claro. Ver cuándo podría llegar a su fin. Vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos para las conclusiones. Seguimos aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Oigan, volvemos a fondo, ya las conclusiones, ¿les parece? Ya concluimos literalmente los temas que hemos hablado, que creo que van como ligados, ¿no? Que mucho se centra en la operación y en la acción que han tenido autoridades, y yo creo que queda porque justo en Mega hemos estado platicando en los últimos días de este primer informe de Claudia Sheinbaum, ¿no? Checando el tema de seguridad, checando el tema de salud. Hoy, por ejemplo, también vamos a estar hablando sobre el tema de esta relación. Entonces, ¿conclusiones, Ale? Sí, mira, yo creo que, bueno, antes de las conclusiones, comentamos ahorita en el corte, que habría que replantear, habría que revisar la palabra soberanía, porque hoy en día se utiliza mucho, más bien para complementar la retórica propagandística, más que como un reflejo de la realidad.
cada vez que queremos exaltar el nacionalismo en cualquier país, no nada más, no es exclusivo de México ni mucho menos, pero cuando queremos exaltar el nacionalismo, entre otras cosas, lo que buscamos es defender la soberanía nacional frente al extraño enemigo, ¿no? Entonces, y se usa la palabra soberanía para defenderla y defender a la patria, etcétera. Pero cuando se utiliza en el sentido en que lo estamos observando, en donde ya es un problema, no es un problema doméstico que estamos viviendo de la criminalidad organizada, no es solamente de México. Sabemos perfectamente bien que estos criminales tienen redes internacionales y que operan no solamente en Estados Unidos, también operan en Centroamérica y operan en Europa y tienen nexos incluso hasta en Asia, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un problema multilateral, un problema multinacional que creo que debería de llevar a todos los estados a cooperar. Y el cooperar no significa perder soberanía. Creo que ahí estamos equivocando. O sea, están utilizando mal ese término. Estamos equivocando, sí, exactamente. Y genera que la gente lo entienda y entonces, pues, al revés. Y entonces alguien que pide cooperación con el país que tiene los instrumentos, que tiene la fuerza, que tiene los elementos o los aparatos para combatir a los criminales, pedir su cooperación es traición a la patria. No. A ver, veamos esto en otro sentido. ¿Por qué México presume de ser soberano cuando tú tienes que las personas, los particulares, están siendo amenazados con que les queman su negocio, les quitan sus cargamentos de aguacate, lo que transportan, porque les piden el famoso cobro de piso? ¿Eso es soberanía? Eso no es soberanía. Eso es simple y sencillamente es extorsión, y si eso es lo que se quiere defender por soberanía, estamos muy mal. No podemos hablar de un país soberano cuando tienes tú el problema del cobro de piso. Exactamente. Oye, el tema de extorsión. El tema de extorsión, no puedes hablar de soberanía cuando tú tienes este tipo de problemas. ¿Cuál soberanía? ¿De qué me estás hablando? Porque tú como país y como gobierno, tú no estás demostrando ser realmente el que tiene el monopolio de la fuerza física para hacerse obedecer. Te están retando todos estos cuates, te están retando en las diferentes entidades de la República donde tienen control territorial. Por lo tanto, no eres soberano, no digas tonterías. Wow, ajá. ¿No? O sea, comenzando a ver el contexto desde ahí, ¿no? Sí. O sea, el significado y este discurso que mencionan, y cuando lo ves más allá, ¿no? Y analizas realmente cómo está funcionando el país y todo lo que está ocurriendo, dices, ok, como tú lo acabas de hacer ahorita. Exacto, entonces es la manifestación hacia adentro en primer lugar. Ajá. Y decía López Obrador, para nosotros lo más importante es la política interior más que el exterior, y por eso descuidó todo lo exterior. Entonces, primero veamos la soberanía por ahí y vamos viendo la parte que tiene que ver con la colaboración con los demás países. Por supuesto que nosotros, yo por lo menos estoy de acuerdo con intervenciones y que alguien se atribuya el papel de salvador de las patrias. No estoy de acuerdo con ello, pero sí estoy viendo que en nuestro país sí se está necesitando de esa colaboración, porque allá también en Estados Unidos hay redes criminales y que son las que están llevando toda la mercancía que están consumiendo y que están matando a norteamericanos. Entonces, creo que la colaboración tiene que ser mucho más profunda, y también al mismo tiempo tú no puedes solamente combatir a los operadores materiales de los crímenes, en este caso, por ejemplo, la distribución, la producción y distribución del fentanilo. Hay que combatir también a aquellos políticos, gobiernos y demás que fueron cómplices de que esto creciera. No puedes quedarte solamente con el combate a quienes producen el fentanilo o quienes lo distribuyen. Creo que si no hay ese combate completo a la criminalidad en su conjunto, a todo lo que es la red operativa de la criminalidad, incluyendo políticos, pues esto va a seguir teniendo sus consecuencias, entre otras consecuencias mortales. Van a seguir los muertitos, ¿verdad? 56 diarios, 60 diarios, etcétera, que ya se volvió una estadística lejos de ser una tragedia, debería ser una tragedia, y se volvió una estadística como cotidiana. Que lo normalizamos, ¿no? Y si hay 2 menos, bueno, es que hemos mejorado, pero la situación es delicada. Aún no sé si vieron el tema de linchamientos en Puebla, lo que ocurrió el fin de semana en Cuautlancingo. Y mencionaban autoridades, bueno, es que sí ya disminuyeron. Solamente tenemos un intento de linchamiento cada semana.
O sea, eso todavía preocupa, ¿no? Eso entiendo si hay un protocolo y se están haciendo cosas, pero es que justo vamos a lo mismo. Ir al fondo. No tienes policías porque lucen rebasados, porque no están capacitados, a pesar de existir un protocolo de reacción para linchamientos en Puebla, si no me equivoco, desde 2019, que creo que ha quedado más en papel que realmente en acciones. Exacto. Para aquellas demarcaciones en donde no cuentan realmente con la cantidad suficiente de elementos municipales, que son los primeros respondientes en esos puntos. Y allí, ¿no?, en esos casos, ¿dónde quedó el gobierno soberano? Justo. Vic. Sí, pues de acuerdo con esta definición de soberanía, la capacidad del Estado para aplicar la ley en la protección de sus ciudadanos. El Estado mexicano ha perdido soberanía, dicen los norteamericanos, en una tercera parte de su territorio. Perdimos soberanía en este sentido de aplicar la ley para proteger a los ciudadanos. Y una conclusión, pues retomando una vieja distinción entre el círculo rojo, la gente que opina, la opinión publicada, y el círculo verde, la opinión pública, pues vemos que, como en otras ocasiones en la vida del país, hay una diferencia muy grande. Si uno lee a los grandes periodistas de este país, los periodistas que tienen buena información, buenos argumentos, buena trayectoria, están muy preocupados por el país, por el problema de seguridad, por el problema de la elección del Poder Judicial, por el vínculo entre políticos y delincuentes. Una de las preguntas que le hicieron a Lili Telles, ¿cree usted que hay un narcogobierno en México? Y Lili contesta claramente, sí, sí lo creo. Esos problemas que nos preocupan mucho, parece que a la mayoría de la población deja de preocuparle, o no le toca sus bolsillos, no le toca su vida cotidiana. Es algo raro porque tantos miles, decenas, cientos de miles de muertos no tienen efecto en la sociedad mexicana. No le duelen a nadie. Eso es un tema, una pregunta que creo que está abierta. Pero creo que como conclusión podemos decir eso. El análisis muestra que hay problemas muy serios, que el rumbo del país es un rumbo crítico y que la mayoría de la población pues no percibe las cosas de la misma manera. Justo, ¿no? Y habrá un punto en donde sí realmente la gente logre ver más allá del discurso que le endulza el oído por parte de las autoridades y ver lo que está ocurriendo, porque a veces cuando tocamos este tipo de temas, ahí es que estás en contra del gobierno. Ok, no, estoy cuestionando al gobierno de por qué esto sigue ocurriendo, no estoy ni de un color ni de otro, porque creo que esa es la chamba que tenemos quienes tenemos la oportunidad de tener un micrófono y tener una cámara y poder contar el contexto, ¿no?, que ocurre tanto en el país como en este caso en nuestra entidad. Y claro, las cosas van complicadas. Claro, y mira, yo creo que ahí hay una respuesta muy clara. Las condiciones en las cuales estamos viviendo los mexicanos es cada vez más peligrosa en lo que se refiere a la integridad física de las personas. Nosotros lo vemos en la inseguridad, lo vemos en los muertos que hay todos los días, sí, lo vemos en el asunto del cobro de piso, lo vemos, en fin, en tantos eventos que se están dando diariamente, que no podemos decir, es que el gobierno está haciendo cosas buenas. Pues sí, está haciendo cosas buenas, pero lo que está dejando de hacer o en lo que ha permitido que se haga, exactamente, ¿verdad?, o ha tolerado que se haga, nos va la vida. Y comenzando por la salud. ¿No? Entonces, yo creo que ese es un punto que debería de llevarnos a la reflexión, como dice Víctor, debería de llevar a la reflexión de la opinión pública, ¿no? El cuestionarnos y decir, a ver, sí, qué bueno que me dan los programas sociales, pero estoy viendo que están matando a mi vecino. Estoy viendo que apenas no tiene mucho asaltaron a la tienda de la esquina, que le quemaron su negocio a otra persona aquí a 3 calles. Entonces, cuando no estamos viendo esto que en eventos en los que nos va la vida, ahí tenemos que preguntarnos si no tenemos como pueblo, como país, la conciencia dopada. Qué fuerte, Ale. Pues, ¿de qué otra manera lo podemos? Y además dopada, ¿no?, tu opio de propaganda y de programas sociales. Ahí están. Bueno, Leonardo Curcio hacía una analogía muy interesante. En fútbol le ganamos a Honduras 2-1 y sentimos que es un gran triunfo. En la Copa del Mundo la selección mexicana es un desastre, pero le ganamos a Honduras. Si esos son los niveles de evaluación del pueblo mexicano, estamos preocupados. Sin duda. Tenemos razones para preocuparnos. Totalmente. ¿Y hay forma de cambiar el chip?
rápido en este minuto que nos queda? Yo creo que sí. El asunto es que no esperemos a que nos toque. Claro. Yo creo que tienen que ver programas como el tuyo. como el de nosotros. Como el de nosotros. Vic. Concluyo con lo ya dicho de la serie musical Mentiras. El problema, te volviste fan, ¿eh? A mí no me mientas. Me volví fan. El problema de las mentiras es que la verdad tarde o temprano aflora. Sin duda. Víctor, Ale, como siempre un gusto. Un gusto, Lidia. Víctor, gusto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que lo pueden repetir, ya si tienen XView, ahí es más fácil regresar al programa, o si no, en YouTube Mega Noticias Puebla. Gracias.